Buenas, bienvenidos a la especialidad del día de hoy. Antes de iniciar con dicha especialidad, ¿qué les parece si inclinamos el rostro para hacer una oración y adentrarnos a esta especialidad? Oremos. Nuestro Padre Celestial, ahora que vamos a aprender más acerca de ti, vamos a ver diferentes maneras de evangelizar, cómo hacerlo de la mejor manera. Pedimos que estés con nosotros, nos dé sabiduría de lo alto y que lo que digamos sea de acuerdo a tu palabra. En tu nombre lo pedimos. Amén. Durante el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la especialidad de evangelismo personal. Hay diferentes tipos de evangelismo. Mucho está el evangelismo de línea, está el evangelismo de campañas, está el evangelismo, muchos tipos. Pero hoy nos vamos a especializar en el evangelismo personal. ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos personal? O sea, pues sabemos que personal es de persona a persona, pero normalmente cuando se habla de este tipo de evangelismo, de este tipo de compartir el mensaje, de esta manera de hacerlo, hay una gema que siempre se viene a la mente. No sé si ya saben cuál es, pero esa es la que está en Ministerio de Curación, página 102. Solo el método de Cristo será el que te dará el éxito para llegar a la gente. El método de Cristo. Esa es la respuesta como para decir todo lo que necesitamos saber para nuestra especialidad del día de hoy. El método de Cristo. ¿Pero cuál es el método de Cristo? Para aquellos que no sabemos, es el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Ahí está la primera parte que nos enfatiza esta gema. Deseaba hacerles el bien. Alrededor de toda la Biblia vemos cómo es que Jesús estaba tratando de enseñar cosas nuevas, trataba de dar nuevas enseñanzas y cosas así. Pero aquí nos dice que les hacía el bien también. Todas las cosas que él hacía era para el bienestar de las personas a quienes él enseñaba. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Y era solamente entonces que les decía, seguidme. Jesús no venía y les decía, este es tu pecado, esto es lo que has hecho, sígueme. No, había un proceso en el que se muestra alrededor de la Biblia y que vamos a aprender eso ahorita mismo, de cómo es que él llegaba y el cómo es que él se ponía con las personas, se presentaba y entonces les decía, sígueme. Y es el método que vamos a aprender el día de hoy. Y para aprender este método van a haber tres historias que vamos a ver en la Biblia. ¿Okay? Vamos a ver la historia de la mujer samaritana en el pozo, María y Marta cuando murió Lázaro y Cristo reincorpora a Pedro. Todas estas están en el libro de Juan y vamos a enfocarnos en estas tres porque estas tres tienen unas enseñanzas que vamos a ver al final que son muy importantes para el evangelismo personal. ¿Ok? Así es que iniciemos con la mujer samaritana en el pozo. Y si tienen sus Biblias, les invito a que las abran. Si no, pueden ver la pantalla y ver Juan capítulo 4, versículo 10 y 12. Conocemos la historia. Sabemos que Jesús llega al pozo y se encuentra con esta mujer que llegó una hora que nadie más estaba y llega y empieza a platicar con ella. Sabemos que esto es algo que no se hacía antes, pero quiero que nos enfoquemos en lo siguiente. En los versículos 10 al 12 y dicen, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Están teniendo una conversación Jesús y esta mujer. Y la mujer empieza a hacer preguntas. Empieza a decirles, ¿dónde adoraremos? ¿Cómo me conoces? ¿Qué es lo sabes? O sea, y hace un montón de preguntas que entablan esta conversación. Pero entonces Jesús responde esto y la mujer en el versículo 11 dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esta mujer tenía un conocimiento previo. No era una persona que nunca había escuchado de la palabra, del mensaje, que nunca no sabía quién era el profeta, no sabía quién, no, ella conocía esto y más adelante le pregunta, ¿no eres tú acaso este profeta? Muchas veces nosotros nos encontramos con personas que conocen, tienen una idea. Todos nosotros estamos en instituciones
mayormente cristianas, sea adventistas, no adventistas, son cristianas. Vivimos en un país con mayoría cristiana. Y hay gente que conoce hasta mejor las escrituras que nosotros. Y no sé cuántos de ustedes les han llegado a hacer preguntas sobre esto, pero cuando a mí me las hacen, es un reto. Porque dependiendo de la respuesta, puede ser que dependa la vida espiritual futura de esa persona. Y aquí esta mujer le está diciendo esas preguntas. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y empezaba esta conversación. Pero el Señor siempre iba a las escrituras. Y el Señor trató de conocerla de una manera personal, de una manera distinta a la que otras personas lo habían hecho, sin juzgar. Esto es muy importante, sin juzgar. Le contó su vida, le dijo cómo es que ella había vivido anteriormente y entonces nos muestra más adelante esta historia, cómo es que esa mujer lo dejó todo y fue a decirle a otras personas acerca de Jesús. ¿Recuerdan el método de Cristo? Decía, actuaba como se comportaba con la gente, les mostraba simpatía, les conocía. Esto es muy importante para el evangelismo personal. Cuando queremos hablar con una persona, no podemos empezar a hablar sin una amistad previa. Tenemos que tratar de conocer a la persona, ver qué es las cosas que necesita, ver qué son las preguntas que necesita que sean respondidas, porque las preguntas de cada persona son diferentes. A una persona tal vez el sábado le sea de duda, a otra persona tal vez lo que pasa después de la muerte, porque ha tenido su familiar falleció recientemente. Dependiendo de la persona, las respuestas son diferentes, pero para eso se necesita saber qué responder. Y esto lo sabemos dependiendo de nuestra comunión con Cristo. Jesús tenía una comunión con el Padre y es por eso que él podía responder estas preguntas de una manera hermosa, de una manera que le hizo ver a la mujer, ¿sabes qué? Tú eres ese profeta. Tú eres esa persona de quien tanto han predicado. Espérame aquí. Corrió a su pueblo y les anunció a las personas de que había a una persona a quien tenían que escuchar. Qué hermoso sería eso. Que a uno llegar con las personas, al uno venir y entablar una conversación y relación con ellas, ellos quieren decir, ¿sabes qué? Esta persona conoce de Jesús, esta persona tiene la verdad. Vayamos y juntos aprendamos más acerca de esto, pero para eso se necesita poder establecer una conversación. Vayamos a la siguiente historia. La historia es acerca de María cuando murió, María y Marta cuando murió Lázaro. Y esta se encuentra en Juan capítulo 11, versículos 21 al 27. Este caso es un poco diferente. Para este caso vimos cómo es que Jesús trata con una desconocida al principio, ¿verdad? No habían establecido una conversación jamás, alguien que no conocía previamente, pero ahora nos encontramos con gente que ya eran amigos de Jesús. La Biblia nos dice cómo es que Jesús iba y aprendía con él, les enseñaba, cómo es que Marta y María y Lázaro tenían una relación muy bonita con Jesús de amistad. Y esta es la idea con la que nos encontramos ahorita. Y dice aquí lo siguiente, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Estos primeros 3 versículos nos resumen, nos dan un contexto de cómo es que Lázaro ya había muerto, ya había sido sepultado. Pero por esa amistad que había tenido Jesús con María, Marta y Lázaro, Marta decía, lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Cuando la gente ve que nosotros tenemos una relación con Jesús, una relación con Dios, que ve que nuestros problemas los ponemos en las manos de Dios, entonces ellos también dirán esto, porque nosotros no podemos ir predicando lo que no hemos practicado. No podemos ir contándoles a otros que crean en Dios si nosotros no antes hemos hecho esto. Y esto no es cosas que tengamos que predicar. ¿Sabes qué? Yo creo en Dios. ¿Sabes qué? Tengo mucha fe y me pasó esto porque yo tenía mucha fe. No, no es así. Esto sucede cuando la gente ve que es algo sincero en nuestro corazón. La mayor predicación, el evangelismo personal, es nuestro testimonio, es nuestra vida diaria, es cómo nosotros actuamos, pero hay un estudio que dice que no puedes pasar más de 3 meses fingiendo algo. Después de 3 meses sale de tu verdadero ser, de tu verdadero yo, por así decirlo.
Pero si nosotros tenemos una relación verdadera, pueden pasar esos 3 meses, puede pasar un año, pueden pasar 2 años, el tiempo que sea necesario para que el Espíritu Santo toque el corazón de esa persona y ellos pueden decir, sé que todo lo que tú pidas en oración, Dios te lo dará. Tal vez yo no creo eso, pero yo sé que tú sí, sé que el Señor te escucha a ti. Así es que te pongo mi problema en tus manos, ora a tu Dios que esto suceda y sé que Él lo dará. Qué hermoso sería esto. Este es un paso del evangelismo personal. Puede ser que tengas un amigo que no sea cristiano, un amigo que no sea creyente, un amigo que no cree las mismas cosas que tú, pero ve que tú tienes una relación personal con Dios tan hermosa que ellos saben que pueden poner sus problemas en tus manos porque tú los llevarás a Dios. Dice el versículo 4 al 27, y Marta le dijo, yo sé que resucitarán en la resurrección en el día postrero. Jesús les había enseñado, Jesús les había dicho todo esto, de todas estas verdades, y ella sabía, sí, Señor, yo sé que ella va a revivir cuando tú lo mencionaste, que en la segunda venida, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cuando vivimos una relación personal con el Señor, cuando les mostramos a la gente lo que se necesita para tener una relación con Dios, entonces ellos también creerán. Hace poco vino a la universidad un misionero que estaba en la conferencia general, estuvo misionero en los países de Tailandia, Laos, Camboya, esa región del sureste de Asia, y nos mencionaba cómo es que el testimonio es la mejor manera de predicar a una persona. La Biblia es importante, la Biblia es la base de todo, pero para alguien que no cree en la Biblia, el mayor evangelio que uno puede compartir es nuestra vida, es nuestra vida. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? Uno puede ir a la iglesia todos los días, todos los sábados, puede ir a la iglesia los miércoles, ser parte de grupos pequeños, ser parte de guías mayores, ser parte de todas esas cosas. Pero si después, cuando esas cosas acaben, regresamos a nuestras vidas cotidianas y con nuestros amigos nos comportamos como queremos comportarnos para encajar, entonces todo lo que hacemos es en vano, porque es un doble mensaje y se pierde eso. Pero si tenemos esas y utilizamos estas oportunidades de aprendizaje para ir de regreso a esos lugares y ponerlos en acción, ponerlos en práctica y mostrarles a esas personas que Cristo vive en nosotros, entonces hay un cambio ahí. Cuando estaba en la preparatoria, no todos eran adventistas, de hecho, nada más muy poquitos lo eran. Y ellos, los que no eran ni siquiera cristianos, se asombraban no por las cosas que enseñaba la escuela adventista, no por las historias que se enseñaban en la Biblia, no por los milagros que marcaban los evangelios, sino por cómo los profesores actuaban, sino por cómo los muchachos que creían en Dios actuaban, sino por cómo es que sus palabras eran diferentes a los demás, cómo es que sus acciones eran distintas y cómo es que ellos tenían esa parte de que les importaba a las demás personas sin tener que recibir algo a cambio. Eso es algo muy difícil de encontrar, especialmente en la mentalidad mexicana, que somos la famosa mentalidad del cangrejo, de que te voy a bajar si es que yo no puedo subir, voy a hacer las cosas que me convengan a mí para crecer, y voy a hacer tales cosas. Pero el método de Cristo nos muestra otra cosa. Nos muestra que para poder ministrar a las personas y decir seguid a Cristo, nos tienen que importar sin tener la necesidad de recibir algo a cambio, porque no es para nosotros, sino es para la gloria de Cristo Jesús. Eso es el evangelismo personal. El evangelismo personal es que nos importe la persona. El evangelismo personal es atender las necesidades y vivir una vida de tal manera que ellos puedan sentirse seguros, puedan tener la confianza de ir hacia nosotros, porque ellos pueden encontrar a Jesús. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Jesús puede hacer a través de nosotros. Eso es lo que nos muestra esta parte de Lázaro, esta historia de María y Marta. Ellas sabían
que la vida de Lázaro estaba segura en las manos de Jesús, porque veían al Padre en Jesús. Y eso nos lleva a esta pregunta: ¿qué ve la gente en nosotros? ¿Qué es lo que ellos alcanzan a percibir en nuestras vidas? Y eso nos lleva a la tercera historia. Veamos a Juan 21. Cristo reincorpora a Pedro. Ya vimos la historia de la mujer samaritana, una desconocida. Vemos la historia de María y Marta, amigos de Jesús, pero nos adentramos ahora al círculo cercano de Cristo. Mejores amigos, a su familia aquí en la tierra. Y dice así, Juan 21, 15 al 23 se enfoca después de la resurrección, después de que Jesús murió, después de que Pedro había negado al Padre, a Jesús 3 veces. Y dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, pastorea mis ovejas. Dice el siguiente versículo, le dijo tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces Pedro le negó al Padre? ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. ¿Y cuántas veces Jesús le preguntó si le amaba? 3 veces. Jesús le perdonó las veces que Pedro le negó. Pedro era uno de los mejores amigos de Jesús. Era uno de los discípulos cercanos de Jesús. Era alguien que estaba dentro del círculo cercano de Cristo. Y aún así él le había fallado. Nosotros como seres humanos muy fácilmente perdemos confianza en la gente. Decimos, hey, aquí yo estaba tratando de una manera desinteresada, estaba tratando de conocerte, de suplir tus necesidades, de tener una relación contigo, y llegas y ahora me pagas de esta manera, me hablas mal de mí con otros, haces que yo me sienta mal en frente de otras personas, me tratas mal. Muchas veces este paso es el más difícil porque sentimos, ok, no me están apreciando lo suficiente. Esta persona a la cual estoy tratando de presentarle a Jesús, me sigue rechazando y rechazando y rechazando. Y entonces nos entristecemos. Pero cuando eso suceda, ten en mente lo siguiente, no te están rechazando a ti, están rechazando a Jesús. Y este ejemplo nos muestra qué es lo que el Señor piensa acerca de eso. Él nos muestra que nosotros como sus discípulos tenemos que amarle y por consiguiente amamos a aquellos a los que estamos tratando de presentarles a Jesús. 3 veces Pedro negó a Jesús y 3 veces Jesús le perdonó. No lo juzgó, le hizo una invitación. Apacienta mis ovejas, ámame de verdad y al hacer eso apacentarás a mis ovejas. Nosotros no somos quien para juzgar. Nosotros mismos cometemos muchos errores. Yo que estoy aquí presentándoles esto, he cometido muchos errores. Pero si nos dejamos utilizar por el Señor, entonces todo toma una manera, una perspectiva diferente. Todo toma un punto de vista distinto y dejamos de ver las amistades como amistades de que esto es bueno para mí, entonces tendré esta amistad me ayuda en tal y tal manera, entonces puedo seguir contándoles de Jesús, veo un avance en esta persona, entonces voy a seguir contándoles de Jesús. No es así, aunque pasen 5 años y sigas sin ver avance, sigue ministrando a esa persona porque no eres tú la persona quien va a hacer un cambio, es el Espíritu Santo quien hará ese cambio. Así es que cuando ellos digan, no quiero saber nada más, me gusta tu amistad, pero no quiero saber nada más, tú no sabes el momento en el que el Espíritu Santo va a tocar ese corazón. No sabemos cuándo es que el Señor puede ser aún después de tu amistad, después, años después que recuerden esa amistad tan hermosa que tuvo contigo, que diga,
Perdóname, Señor, por ignorarte tanto tiempo y gracias por tal persona, porque te conocí a través de ellos. Dice el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que en muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Vimos el método de Cristo que decía las cosas que, que teníamos que suplir las necesidades, ganarnos la confianza, hacer que nos importaran y entonces seguía seguirme. Aquí vimos 3 ejemplos de la mujer samaritana, una completa extraña, María y Marta, amigos de Jesús, conocidos, personas que él apreciaba, y Pedro, personas dentro de ese círculo cercano. Y así vemos las diferentes etapas del método de Cristo. Y al final vemos cómo es que el Señor dice, sígueme. El llevar este proceso no es para gloria personal, no es para, mira, yo traje un alma a Cristo, no es para, mira lo que pude hacer porque yo viví una vida correcta, no es por eso, es porque mira lo que el Señor pudo hacer a través de mí. Y entonces esa persona pudo seguir a Cristo y ellos embarcar en el camino del evangelismo personal. La historia de la mujer samaritana nos enseña cómo es que en el evangelismo personal tenemos que estar preparados para responder preguntas. Tenemos que estar preparados para cualquier asunto que venga, cualquier duda que haya en una conversación, nosotros estemos preparados para responderlas. Y si no estamos listos para hacerlo, ir al Señor en oración, en todo momento, aún teniendo esa conversación, para pedirle que Él ponga las palabras necesarias en nuestra boca para que sea la cosa correcta que la persona necesita escuchar. La historia de María y Marta, cuando murió Lázaro, nos enseña a reforzar enseñanzas. María y Marta ya llevaban una relación con Cristo, ya conocían verdades por las enseñanzas que Cristo les daba, pero son momentos críticos en la vida de nuestras amistades que podemos utilizar para reforzar enseñanzas, para reforzar la enseñanza del sábado, para reforzar la enseñanza de la salvación, para reforzar todas esas cosas a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, porque sí podemos decir muchas cosas, pero lo que ellos van a ver es la manera en que nosotros lo vivimos. Y eso es lo que importa mucho. Y la historia de Cristo reincorpora a Pedro, nos enseña a perdonar y aceptar. Nos enseña que no debemos de juzgar. Nos enseña que debemos de vivir una vida de tal manera que no importa cuánto daño nos hagan, nosotros no lo estamos haciendo por cómo nos sintamos nosotros, sino lo estamos haciendo porque al nosotros continuar siendo amistad, teniendo una amistad con esa persona, entonces estamos acercando a esa persona a nadie más que a Cristo Jesús. Y ese es el propósito. Ese es el propósito. ¿Y cómo haremos esto? Se preguntarán. Ya aprendimos que tenemos que ganarnos la confianza, tenemos que suplir las necesidades que ellos necesitan y sentir que en verdad nos importan, no de una manera, tengo que hacerlo porque es necesario. No, tengo que hacerlo porque quiero que esta persona conozca de Cristo y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para hacerlo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Somos guías mayores. Somos muchachos que estamos en algunos en nuestra adolescencia, otros ya más en nuestra adultez. ¿Cómo podemos hacer esto? El requisito para esta especialidad nos dice que tenemos que tener una devoción personal y marcarla por 6 meses. Y esto es para empaparnos de la santa palabra. Porque es aquí en la Biblia donde encontramos las preguntas a las respuestas que puedan llegar. Es aquí en la Biblia donde encontramos a nosotros tener una devoción personal con Cristo y de esa manera poder ir y que otros vean a Cristo en nosotros. Porque es cuando nosotros buscamos al Señor que es reflejado todo lo que hemos aprendido y se refleja todo lo que hemos hecho en la vida de los demás. El tener una devoción personal sincera diciendo al Señor, ayúdame a escuchar lo que tú tienes para mí hoy. Entonces se podrá hacer una diferencia en la vida de otras personas. Entonces el Señor nos podrá utilizar para hacer una diferencia en la vida de los demás.
No hagamos esta devoción personal con el mero hecho de entregar un reporte. Hagámoslo diciendo, Señor, ¿qué quieres que aprenda hoy para que en mi escuela, para que en mi hogar, para que en mi círculo de amigos, para que con un extraño pueda yo ser la luz que ellos necesitan ver en su vida? Otra manera de hacerlo es programas virtuales. Debido a la situación que estamos viviendo ahora, a la contingencia de tener que quedarnos en casa, la manera de hacer un evangelismo personal es a través de los grupos pequeños. Y hay muchos programas de grupos pequeños en línea ahora. Unámonos a uno de ellos, preguntamos, ¿sabes qué? Yo no soy muy bueno hablando, pero Dios me ha permitido aprender a tocar un instrumento. Tengo estos especiales grabados, úsalos. O ¿sabes qué? Yo no soy muy bueno con los instrumentos, pero a mí me gusta mucho orar. Déjame tener la participación de la oración por las personas. Únete a esos programas si no puedes crearlos tú mismo. Y si tú puedes crearlos, perfecto, créalo y hazlo. Otra cosa que se puede hacer es programas personales. En este asunto, esta contingencia, lo que más, a las personas que más está afectando es a las personas de tercera edad, están solos. Las personas que se enferman están solas, nadie se puede acercar a ellos por el miedo a contagiarse. Entonces, lo que se hace en estas situaciones, tengamos programas personales de oración. Uno de los requisitos para esto es adoptar dice la especialidad, adoptar a una persona de tercera edad. Se puede todavía. No podemos ir a los asilos de ancianos, pero podemos tomar nuestros teléfonos, podemos tomar nuestras iPads, nuestros dispositivos y establecer una comunicación con esa persona y hablar con ellos 30 minutos, una hora al día, tener una videollamada con ellos, preguntándoles cómo están, cómo siguen, tus mismos abuelitos, tus familiares, personas que están enfermas, y hacer esta conexión que de alguna otra manera no podían. Cantidad de historias que hay, que se han creado durante esta cuarentena de cómo es que una persona enferma conoció a Dios por la persona que estaba haciendo el aseo. Porque esta persona le preguntaba, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? Estoy orando por ti. Estas palabras no sabemos lo mucho que pueden ser de bendición para una persona. Y es la invitación del evangelismo personal, el sentir, que podamos sentir interés por las otras personas. Va más allá de cómo puedes preparar un sermón, va más allá de tu habilidad de hablar, va más allá de lo que te has aprendido durante estás como día mayor, va en el asunto de cuánto puedes tú presentarles a Cristo a través de tu testimonio. Recordemos lo que es el método de Cristo. El método de Cristo es, aquí lo tengo puesto, mostrar simpatía, atender necesidades y ganarnos la confianza de las personas. Entonces, y solamente entonces podemos decirle a la persona, seguidme. Mostremos simpatía a un único desconocido. Atendamos las necesidades de nuestros amigos y ganémonos la confianza siempre de nuestro círculo cercano para que para cualquier problema que se tenga puedan recurrir a uno porque nosotros ven a Cristo Jesús, porque nosotros ven ese método de Cristo y nosotros ven un amigo en quien pueden confiar porque saben que estamos en una conexión directa con Cristo Jesús. Espero que nosotros podamos tener esto muy en mente, tener este aprendizaje en mente para que cuando sea el tiempo y que el Señor nos utilice para poder ayudar a otros, para poder enseñarles a otros y para poder ministrar a otros, para que ellos en un momento no muy lejano puedan hacer lo mismo y ahora ellos crear discípulos para Cristo. Eso es el evangelismo personal. En eso se basa, en nosotros poder tener una relación con una persona, pero más que nada tener una relación con Dios. Y eso es lo que es. Eso significa. Es mi invitación. Que el Señor los bendiga. Le vamos a tener una oración para cumplir esta especialidad y decirle al Señor que nos ayude para en todo momento ser luz de esperanza para aquellos que lo necesitan. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor,
Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder compartir el mensaje con otros. Nos has dado dones diferentes a otros y pedimos que nos ayudes a utilizar cada don para tu gloria y tu honra. Ayúdanos a poder mostrar simpatía, suplir necesidades y ganarnos confianza para que la confianza de las personas, para que ellos puedan seguirnos, no a nosotros, sino seguirte a ti, Padre Celestial. Muy pronto ellos pueden hacer lo mismo, invitar a otras personas a tus pies. Todo esto te lo agradecemos en tu santo nombre. Amén. Que Dios los bendiga. Tengan un muy bonito día.